Señor Erik Olson, ¿por qué no analizamos lo que sucede en este país? Porque el presidente Felipe Calderón hace 5 años, lo que lleva en su mandato, decidió declarar la guerra al narcotráfico y por cuenta de eso se han desarrollado diferentes enfrentamientos que han dejado miles de víctimas en este país. Hablamos de 50.000 por lo menos. ¿Fue una buena idea del presidente Calderón enfrentar a los narcotraficantes de esta manera, declarar la guerra al narcotráfico, o existen otras versiones que podrían dar cuenta de llegar a unas negociaciones para evitar menos conflictos en las calles? Bueno, en primer lugar, no se le puede, si bien el gobierno o el Estado mexicano tiene la responsabilidad de cuidar y proteger a sus ciudadanos, hay mucha evidencia que la violencia o parte de la violencia es un resultado de conflictos entre las organizaciones. Aquí yo no diría toda, obviamente, algo tiene que ver también con la acción del gobierno, pero no se le puede atribuir a fuerzas del Estado toda esta violencia. Ellos tienen una responsabilidad de proteger, yo creo que es el llamado que está haciendo el movimiento de víctimas, a un mayor esfuerzo de parte del Estado para proteger a los ciudadanos inocentes, pero la verdad es que hay también un conflicto interno entre las organizaciones de crimen organizado que ha resultado en mucho de la violencia. Como sabemos, este conflicto cambia cada día, cada semana, cada mes. En un momento estaba concentrada en Tijuana y lugares en la frontera. Ahora vemos que está en Monterrey, en Acapulco, en Veracruz. Y esos brotes de violencia en estas partes son igual de trágicos y igual de violentos, pero reflejan una dinámica interna entre el crimen organizado y el Estado mexicano y el Estado estadounidense tienen una responsabilidad de responder efectivamente a estos conflictos. Ahí existen diferentes líderes del mundo, varios expresidentes, entre ellos un expresidente mexicano, el señor Vicente Fox, que ha pedido un diálogo directo, un diálogo sincero con aquellos líderes de diferentes mafias para llegar a un acuerdo de cese al fuego y con esta manera lograr que la población civil que se encuentra en medio de los dos fuegos pues salga menos herida, menos lastimada. ¿Usted cómo contempla esta opción? Mira, yo en general no comparto esa visión del asunto. Yo creo que no se puede comparar al crimen organizado a un movimiento político insurgente donde hay una coherencia en la organización. Si te sientes a hablar con el crimen organizado, pero el propio crimen organizado no puede garantizar que sus miembros van a seguir cualquier acuerdo. No hay un jefe de crimen organizado. Puede haber 1, 2 o 3 gentes liderando un movimiento insurgente como las FARC de Colombia, con la cual uno puede negociar y llegar a acuerdos. Pero en el caso del crimen organizado no tienen esa coherencia organizativa, digamos, no están organizados de manera militar, centralizado, donde pueden llegar a un acuerdo y saber que el día de mañana van a cumplir con ese acuerdo. Entre ellos mismos hay desacuerdos, ellos no se ponen de acuerdo y se matan entre sí. Entonces yo creo que más bien tratarlos como una especie de movimiento guerrillero o un grupo con una ideología política o una religión, hay que tratarlos de otra forma. El gobierno puede escoger estrategias muy específicas para reducir la violencia, para marginar grupos de crimen organizado, y ellos pueden hacerlo de una manera mucho más enfocada de lo que han hecho hasta el momento. Pero simplemente decir nos vamos a sentar atrás de la mesa a quedar en un acuerdo, yo creo que no es algo muy realista y al fin y al cabo llegaría a un acuerdo que ellos mismos no pueden cumplir.
Seguimos hablando entonces de propuestas, señor Eric Olson, y hablemos también de propuestas de expresidentes, en este caso expresidentes como el de Colombia, César Gaviria, también Ernesto Zedillo de México y también el señor Cardoso, Fernando Cardoso de Brasil, que apuntan a una propuesta diferente y apuntan a un cambio de paradigmas, a un cambio en la forma como se está castigando el consumo de las drogas ilícitas y como se está castigando el tráfico de drogas. Se habla de una despenalización del consumo, también apuntando con esto a disminuir los altos índices de violencia que se viven en Colombia y también que se viven en México y se viven en diferentes países de Centroamérica y desde luego que terminan de alguna manera de resorte en Estados Unidos y en otros países de Europa. Mira, yo estoy de acuerdo que debemos hablar de un nuevo paradigma porque lo que estamos haciendo actualmente no está dando buenos resultados. Ahí estoy de acuerdo con los expresidentes. Esta idea de descriminalizar o despenalizar realmente no veo cómo va a ayudar en bajar la violencia si el acto de traficar, de cultivar, de procesar las drogas sigue siendo ilegal. Ellos mismos están diciendo que esa parte seguiría como actitud o actos criminales. ¿Cómo eso va a ayudar a México? No tengo la menor idea si ellos siguen siendo criminales traficando esta droga. Quizás tendría un impacto en Estados Unidos, el consumo ser despenalizado. De hecho, cuando viene al tema de marihuana, en muchos sentidos ya estamos en una paradigma de despenalización, pero no veo que hay mucho espacio político para despenalizar el consumo de la cocaína, la heroína, mucho menos legalizar. Yo creo que es bastante complicado esa posibilidad y no hay espacio político para ello. Ahora, el problema es ¿qué es la alternativa del paradigma? ¿Qué otras opciones hay en este sentido? Yo no estoy de acuerdo que legalizar va a solucionar el problema, pero tampoco continuar en el camino donde seguimos ahora de una total prohibición también va a dar un resultado. El tema es que hay que entender que crimen organizado, la droga, siempre va a estar con nosotros. No es aceptarlo como un bien, algo positivo, pero es reconocer que no se va a acabar con ella. Y lo que hay que enfocarse es en cómo reducir los impactos negativos, reducir la violencia, el impacto nocivo en la salud pública y enfocarnos mucho más en esos temas. Los que plantean acabar con el crimen organizado o el tráfico de droga, yo creo que no son honestos. En esta misma ciudad de Washington tenemos crimen organizado. Hay crimen organizado en todos los países y en todas las ciudades grandes del mundo y simplemente decir lo vamos a acabar, pues es mentirle sinceramente al pueblo. Hay que buscar otros métodos, otras técnicas para reducir y disuadir estas acciones tan violentas en contra de la población. Estamos hablando de la noche de NTN 24 con las víctimas de las más de 50.000 de hace 5 años que se sufren en México por cuenta de la violencia y por cuenta de este enfrentamiento entre narcotraficantes y las fuerzas del Estado. Hacemos una pausa, estamos en la noche de NTN 24.